Hola chicos, acá les quería hacer un videito sobre cómo se resuelven estos problemas de física que hemos estado trabajando en clase, para que lo puedan ver las veces que quieran, por si no entendieron algún tema, ¿sí? Vamos a ir con el ejercicio número 2 de la guía de estática. En donde tenemos un cuerpo que está colgado sobre una viga, sobre un techo, con un hilo al cual se le aplica una fuerza lateral de 30 newton. El problema dice, se aplica una fuerza de 30 newton en el bloque de la figura, y el bloque de la figura se mantiene en reposo en la posición graficada. Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta acá es la fuerza, la dirección de la fuerza F y las otras fuerzas que están actuando sobre el bloque. Y como nosotros vimos en vectores, que la fuerza es un vector y que en este caso nos están dando el módulo de una fuerza y vamos a tener que calcular los módulos de las otras fuerzas, vamos a tener vectores en coordenadas polares. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a saber el módulo de la fuerza, voy a saber el módulo de la fuerza con acá a dibujar, busco el módulo de una fuerza, o sea el tamaño de la fuerza, este tamaño, y voy a conocer el ángulo que forma con respecto a algo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un vector así, a mí me va a interesar ese ángulo que forma con respecto a la horizontal. En este caso lo vamos a tomar con respecto a los ejes. Entonces, yo voy a tener la coordenada polar, por ejemplo, 30 newton, y el ángulo que forma con respecto a el sistema que yo voy a usar, ¿sí? Entonces, estos son coordenadas polares, y de ese modo resolvemos los problemas en física. Bien, vamos a arrancar identificando las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, ¿sí? Una va a ser la fuerza, perdón que me salió feo. Una va a ser esta fuerza, la fuerza esta que actúa, le llamamos tensión, ¿sí? Que es la fuerza que el hilo está haciendo para sostener la caja, porque si no esta caja se caería, ¿sí? La otra fuerza sería el peso hacia abajo, ¿sí? El peso y la fuerza de 30 newtons, ¿no?, que tenemos acá, ¿sí? Entonces, identificamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿sí? Ahora, una cosa importante es identificar los ángulos, ¿sí? Acá yo ya hice el sistema de coordenadas cartesianas, porque lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y vamos a hacer esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza la vamos a dibujar en este sistema de coordenadas, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver si puedo. Vamos a dibujar primero la fuerza T, que sería la tensión, ¿sí? Vamos a dibujar la fuerza F, siempre desde el centro y respetando su dirección, la fuerza F, y la fuerza peso, que siempre es vertical hacia abajo, el peso. Entonces tenemos ya las tres fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Estamos considerando el cuerpo como una masa puntual, es como si dibujáramos el cuerpo muy chiquitito ahí, no me importa el tamaño, en realidad me importa solo lo que están haciendo estas fuerzas, ¿sí? Bien, y tenemos que establecer los ángulos, ¿sí? El ángulo que hay desde acá hasta acá, bueno, son 270 grados porque está sobre el eje vertical en el sentido negativo. Este ángulo hasta acá son 180 grados, ahí no me quedo bien. Son 180 grados porque es un ángulo llano, ¿sí? Y lo que me interesa es este ángulo que está acá, ¿sí? ¿Cómo calculo este ángulo? Bueno, la horizontal
que es donde va a estar el eje, que es esa acá en el gráfico, ¿sí? Es paralela a esta línea, ¿no? A la viga, al techo, es horizontal también, por eso son paralelas, ¿sí? Y podemos pensar que la línea que forma la soga es una transversal que corta estas dos paralelas, entonces este ángulo que tenemos acá y este ángulo, y este son alternos, internos entre dos paralelas, y habíamos dicho que esos son ángulos congruentes, o sea, iguales, ¿sí? Entonces, si yo sé que este ángulo hasta acá son 30 grados, entonces este va a ser lo que me falta para llegar a 180, que van a ser 50 grados. Bien. Entonces ahí tengo los 50 grados, ¿sí? Parece un 150, ¿no? Salió una rayita ahí. Este ángulo desde acá hasta ahí son 50 grados. Bien, ya estando los ángulos definidos y las posiciones obvias de las fuerzas que actúan, lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a resolver el problema, y para eso vamos a utilizar un tema, una condición importantísima que me está dando, ¿sí? Que es que el bloque se mantiene en reposo. ¿Qué quiere decir que el bloque se mantenga en reposo? Sí. Bien, quiere decir que está quieto y que la resultante de todas las fuerzas que actúan, esto es importantísimo, chicos, la resultante de todas las fuerzas que actúan es cero, ¿sí? El vector nulo, es decir, el vector 0, 0. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a utilizar eso porque si el vector es el vector nulo, la resultante sobre el eje X va a ser 0 y la resultante sobre el eje Y va a ser 0. Esa es la condición de la cual partimos para poder resolver este problema, porque lo que me está pidiendo es cuál es la masa del bloque. Para saber cuál es la masa del bloque, yo voy a tener que saber cuál es el peso. ¿Sí? Recuerden, el peso es una fuerza. Yo quiero saber la masa y sabemos que, ¿sí?, el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. ¿Sí? El peso es una fuerza, la masa es lo que yo quiero saber. Como yo sé que la aceleración de gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, y si yo sé el peso, voy a calcular la masa. Así como si yo sé la masa y la aceleración calculo el peso, yo acá lo que voy a poder calcular es el peso. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bien. Vamos a arrancar con las condiciones de equilibrio. Bien. Vamos a arrancar con las condiciones de equilibrio. ¿Sí? Bien. Primero, vamos a pensar la resultante en X es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que las componentes de las fuerzas, o sea, acá en la gráfica, la componente esta, que sería la tensión, la componente de la tensión en el eje X, ¿sí?, más la componente de la fuerza en f de x, que es toda la fuerza, ¿sí?, tiene que sumar 0, y la componente del peso. Pero esto lo vamos a definir así. Todas las fuerzas que actúan, tensión en X, más fuerza en X, más el peso en X, me tiene que dar 0. Ahora, ¿cómo calculo las componentes de las fuerzas? Bueno, hago la fuerza por el coseno del ángulo que forma, que en la tensión era 50 grados, más la fuerza por el coseno del ángulo que forma, que en este caso son 180 grados, más el peso por el coseno del ángulo que forma, que en este caso son 270 grados, y eso me va a dar 0. ¿Sí? Bien, entonces yo acá tengo
Esperen un segundito que pongo la calculadora. Voy a usar la calculadora científica porque la calculadora de acá de la computadora no tiene. Tengo que calcular el coseno de 50 grados, ¿sí? Entonces yo en la calculadora hago coseno de 50 grados y eso me da tensión por 0,6427, ¿sí? Más la fuerza por el coseno de 180. El coseno de 180 me da menos 1. Más el peso por el coseno de 270. Y el coseno de 270 es 0. ¿Sí? Entonces me va a quedar 0,6427, ¿sí?, por la tensión, ¿sí? Entonces lo único que hice es cambiar el orden de estos dos factores, más, perdón, va a quedar menos, menos la fuerza, y esto es 0, peso por 0, 0, y esto me da 0. Entonces 0,6227 por la tensión es igual a la fuerza, porque la fuerza que estaba de este lado restando pasó al otro lado sumando, ¿sí? Entonces, como acá este número está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo, ¿sí? Porque la fuerza la sé, eso ya lo puedo ir cambiando, no lo tendremos que haberlo puesto porque ya eso lo sabemos. Es un dato, recuerden que es un dato de problema, ¿sí? Entonces vamos a poner directamente 30 newton, ¿sí? Porque es un dato, el dato que me da el problema acá, ¿sí? Bien, este número que tenemos acá, que está multiplicando a la tensión, que no la sé, es mi incógnita, está multiplicando y va a pasar acá dividiendo. Entonces me va a quedar tensión es igual a 30 newton dividido 0,627. Perdón, es un 4. Bien. Y la tensión entonces me va a dar el resultado de esta división, que va a ser 30 dividido 0,6427. ¿Sí? Entonces obtengo que la tensión es de 46,67 newton. Entonces encontré, no lo que me pide el problema, sino encontré el valor de la tensión. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir a la otra parte del problema, porque nosotros lo que hicimos es encontrar los resultantes sobre este eje, sobre el eje X. Ahora vamos a ir a la resultante sobre el eje Y, sobre el eje vertical, es decir, cómo actúan estas fuerzas verticalmente. Entonces vamos a tomar la resultante en Y, también va a ser igual a 0, es mi condición de equilibrio, ¿sí? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que acá, pero para el eje Y. La componente de la tensión en Y, T sub I, la componente de la fuerza en Y, F sub I, y la componente del peso en Y, P sub I. ¿Sí? Bien, ¿cómo calculo esas componentes? Bueno, habíamos dicho que era la tensión por el seno del ángulo que forma, que son 50 grados, más la fuerza por el seno del ángulo que forma, que son 180 grados, más el peso por el seno del ángulo que forma, 270 grados, y eso me daba 0. Lo mismo que acá, pero con los senos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hacer la tensión, ya la sé, ¿sí? Son 46,67 newton, porque la encontré acá, ¿sí? La encontré ahí. Por el seno de 50 grados, y ahora voy a hacer calculadora, seno de 50 me da 0,7660, ¿sí?
Siempre aconsejo usar 4 decimales porque me da un grado de exactitud bastante bueno, ¿sí? La fuerza la sé, pero la verdad que no me importa, ¿sí? En este caso, porque cuando haga seno de 180 me va a dar 0, ¿sí? Entonces ni la pongo, ¿sí? Y ahora el peso, que es mi incógnita, por el seno de 270. Y el seno de 270 va a ser igual a menos 1. Esto me da 0. Entonces voy a tener los 46,67 newton por 0,7660, que es el seno de 50 grados, ¿sí? Este peso, ahora lo voy a hacer menos peso, igual a 0. Este peso que está restando, lo puedo pasar al otro lado sumando. Entonces me va a quedar peso, y acá el resultado de esto va a ser lo que estaba buscando. Perdón, no le puse newton acá, siempre con unidades. Y tengo que hacer 0,7660 por los 46,67 newton, ¿sí? Y eso me va a dar 35,75 newton. Bien, diremos, listo, encontré el peso, pero no es el peso lo que me está pidiendo, ¿sí? Lo que me está pidiendo el problema es la masa del cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos con estos 35,75 newton, ¿sí? Tengo que el peso son 35,75 newton. Y yo sé que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Son vectores, por eso pongo flechita. El peso son 35,75 newton, ¿sí? Igual a la masa por 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Bien. Este es un dato. Mi incógnita es m. Entonces, que es un dato, lo voy a pasar al otro miembro, ¿sí? Para despejar la ecuación y encontrar el valor de m. Como está multiplicando acá, lo voy a pasar dividiendo. Me va a quedar 35,75 newton dividido 9,8 metros por segundo cuadrado es igual a la masa, ¿sí? Y cuando haga eso, 35,75 dividido 9,8 me va a dar 3,6, ¿sí? Kilogramos. Ahora dirán, ¿por qué me da kilogramos? Bueno, porque el newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Eso es igual a un newton. Entonces cuando hago kilogramos por metro sobre segundo cuadrado dividido metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Este metro sobre segundo cuadrado se me va con metro sobre segundo cuadrado y el resultado me va a dar en kilogramos, que es lo que yo estaba buscando, la masa del bloque, ¿sí? Bien, así se resuelven estos problemas. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre, establecer todos los ángulos y las dos condiciones de equilibrio. Una vez que hicimos esto, si los ángulos están bien, el problema es solamente una cuestión matemática, tenemos que estar muy atentos en los cálculos. Así que bien, espero que les sirva el videito que haya sido lo suficientemente claro y que puedan reverlo cuando quieran, cuando tengan una duda, cuando no se acuerden cómo se resuelve, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo, chicos. Gracias por ver el video. Chao, chao.